Buen provecho. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuevamente, como cada semana, nos estamos encontrando en su espacio la voz, Diáspora y Ambiente en Buen Provecho. Ya es la costumbre, perdón. Lo hacemos en la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, pero también en la emisora pionera en la comprensión de la necesidad de articular la diáspora al desarrollo del país y de que el país aproveche a su diáspora en cada una de las áreas. En este caso, en ese amplio espectro que es el tema ambiental. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio González y en la conducción tanto Fernando Jáuregui de Copráctica y este servidor Tomás Páez. Antes de darle la palabra a Fernando, que además estamos esperando que se resuelva el problema de internet de nuestro invitado, dos cositas. La próxima semana se conmemora en España el aniversario del fallecimiento de nuestro gran poeta Andrés Eloy Blanco. Va a haber un conjunto de actividades. Va a haber el lunes 17 una conferencia de su hijo Andrés Eloy Blanco Iturbe, y va a haber una ofrenda floral también en cementerio, pues digamos, como reconocimiento y conmemoración de ese gran poeta venezolano. La segunda cosa es, hay un evento importantísimo sobre la Asociación de Biología Tropical. Están pidiendo para abaratar los costos que la gente se inscriba antes del 31 de mayo, para que salga más barato. Seguramente, dado los salarios de las universidades nuestras, que son no de miseria, sino de lo siguiente, vamos a necesitar que nuestros profesores reciban apoyo, nuestros investigadores, que busquen recursos, que por favor los apoyen. Este evento está coordinado por personas que han estado en el programa. Por un lado, Cristabel Durán, una de las coordinadoras del simposio, y también va a estar el profesor Villanova de la ULA, que está hoy fuera del país, y también de la ULA va a estar como jurado, entiendo, en el tema del simposio Eulogio Chacón. Estos son así como datos, información, eso lo van a conseguir en nuestra página de la Voz de la Diáspora, tanto en Facebook como en Twitter. Así que, bueno, se los comento para que lo tengan en la mano. Yo no sé si Carla nos da la conexión, pero Fernando, díganos usted, que tiene además una idea de colocar una imagen aquí en el programa. Sí, gracias Tomás, y gracias a usted que nos ve en vivo y en directo por RCR 750. Yo voy a empezar, Tomás, con un video justamente que es una de las varias campañas que tiene Coprácticas, y esta está directamente relacionada al tema de hoy con Juan González, el saneamiento del río Guaire. Entonces voy a proceder, a ver. ¿Cómo va a ser la gente para escucharnos en la radio? Porque el que nos ve bien, pero no, ¿cómo nos escucha? ¿Hay un buen sonido? Sí, sí, además hay gráficos. Necesito que Carla me habilite el compartir la imagen, porque me dice que el host no me tiene Bueno, mientras Carla va resolviendo vale. el tema, hoy por casualidad de la vida, yo no sé si ya nos conectamos, Carla, con Juan. ¿Aló? ¿Aló? ¿Está por ahí, Juan? Sí, aquí estoy. Ah, bueno, entonces déjame presentarte, por favor. Bueno, Juan, en primer lugar es amigo, pero además un amigo querido, respetado, admirado. Es un amigo que es sociólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela,
es director de proyectos del Observatorio Hannah Arendt, es especialista en trabajos comunitarios. Además es una excelente pluma, tiene unos cuentos bellísimos de su abuelo y de las tierras de allí de Choroní. Tiene unos cuentos hermosísimos, los invito de verdad a que lo lean, son cuentos cortos y muy, muy agradables. Debería escribir algo más largo porque escribe muy bien. La gente ha hecho unos comentarios cuando vio tanto los mensajes de Ecopráctica invitando al programa de hoy como los de Radio Caracas Radio. Alguien decía, y lo del Guaire, eso no se resolvió, con ese sentido del humor tan fuerte que tiene el venezolano. Juan, estamos tratando de montar también un video que tiene Fernando. Vamos a ver si resolvemos el tema, pero mil gracias por aceptar la invitación. Sé que la has tenido difícil con el tema de internet, así que bueno, vamos a aprovechar hacerlo por teléfono mientras se va resolviendo el tema de Ecopráctica. Para colocar, si no lo hacemos en este segmento, lo hacemos en el siguiente. Gracias, Juan, y bueno, echanos el cuento de esa experiencia tuya tan preciosa cuando comenzó ese proyecto con el tema del Guaire. Mira, este es un proyecto que nos contrataron a una empresa que yo tenía, donde yo era socio, que se llama Gerencia de Campañas Públicas. Era un proyecto que nos tocaba hacer la margen izquierda y la margen derecha del río Caruata, que es un afluente del río Guaire. Es un espacio, un territorio bastante grande que nace más allá del Hospital de los Magallanes y que terminaba en Quinta Crespo, que es donde el río Caruata entra al Guaire. El trabajo consistía en tres aspectos fundamentales. El primero, un aspecto hidráulico, que si me hubieran pedido a mí ponerle el nombre, yo le hubiera puesto el proyecto Moisés, porque era separar las aguas servidas de las aguas de lluvia que corría por el centro del cauce del río Caruata. Tanto es así y tanto hubo previsiones en anteriores gobiernos que para el año 1940 ya la quebrada Caruata estaba embaulada y tenía dos colectores marginales a cada lado que recogían precisamente, o que estaban destinados a recoger, las aguas servidas. Entonces, el proyecto consistía en recoger todo lo que era el agua que salían de los edificios, de las casas, de los ranchos, del establecimiento habitacional que tuviera la gente en ese momento, y llevarlo a los colectores marginales, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, de tal manera que lo único que corría por el centro de la quebrada Caruata, o que debería haber corrido por el centro de la quebrada Caruata, era el agua de lluvia. Eso era sorprendente para mucha gente, incluso para la gente que visitamos en todo ese recorrido, porque se veía extraordinariamente sencillo. Este era un planteamiento que la gente lo entendía inmediatamente y colaboraba muy rápidamente en buscar la solución, porque entendían que iban a disponer luego de agua limpia que iba a correr solamente el agua que bajaba de la quebrada. Quebradas además muy limpias, quebradas que vienen del Ávila. El segundo componente del proyecto era un proyecto urbanístico, es decir, como había intervenciones hidráulicas y de ingeniería civil en todo el trayecto de la cuenca de la quebrada Caruata, había que proponer, y ahí participaba la comunidad muy activamente también, qué tipo de urbanismo iba a aflorar luego que se hicieran los trabajos de rehabilitación de los cauces o de elaboración de las marginales, etcétera, etcétera. Entonces se diseñaron plazas. Uno de esos, precisamente, y es la anécdota que siempre ha estado pendiente en Venezuela sobre el saneamiento del río Guaire, uno de esos urbanismos fue una piscina que se hizo en la quebrada Nauco, muy pegada del Ávila, donde se iba a hacer el baño de Chávez en el Guaire. Ahí se hizo un urbanismo, existen fotos
Lo único que el urbanismo se lo encargaron a unos ingenieros malandros y se cayó, se derrumbó, pues no duró ni un año de construcción ese urbanismo allí. Pero siguiendo hablando de los otros, entonces se edificaron plazas, canchas deportivas, estacionamientos, sobre todo en el río, al final de Caruata, donde está Quinta Crespo. En la comunidad pidió que el urbanismo allí fuera un estacionamiento, porque como estaba el mercado de Quinta Crespo, siempre había un caos allí para estacionar, etcétera, etcétera. Y el último componente era el componente que a mí me dieron para coordinar, que era el componente social, es decir, qué tipo de organización, qué tipo de cultura cívica debería emanar allí con los habitantes de este trayecto que, como les digo, viene desde los Magallanes de Catia hasta Quinta Crespo. La experiencia en lo social, que es la que me corresponde a mí, es una experiencia extraordinaria de trabajo, cooperativo. Ahí contratamos a una sociólogo experta en capital social, María Angelina Rodríguez, y ella nos presentó un bosquejo teórico del tipo de saldo de capital humano, de capital social que veríamos allí, y fue como la columna vertebral del proyecto en el lado teórico, es decir, para no hacer intervenciones solamente a juicio natural, sino tener una idea de cómo iba a quedar esa sociedad, esas comunidades luego de la intervención. Teníamos nueve sectores. Juan. Sí, te escucho. Ok, no, para un momentico, porque es que creo que ya se arregló el tema, Fernando. Se arregló el tema aquí dice conectando todavía. El video. Bueno, yo se lo mandé a Carla por WhatsApp, no sé si lo recibió, pero yo todavía no tengo habilitado compartir pantalla porque justamente allá hay tomas del Guaire y las consecuencias que tiene el Guaire para Caracas y para la costa del área de Higuerote, Paparo y toda esa zona, y la importancia que tiene su saneamiento. Pero mientras que me avisa Carla, podemos seguir con Juan. Yo estoy muy interesado, yo soy doliente. Juan, quería también que nos aclararas, ese fue el proyecto que lideró Jacqueline Farías. Sí, exactamente. La ministra del Ambiente, en el momento que sale el proyecto y hasta el primer año que trabajamos en ese proyecto fue Jacqueline Farías. Puedo decir con toda propiedad que fue un proyecto pues, sin ningún vínculo político forzado a los que estuvimos al frente de eso. La política la hacían ellos y la propaganda la hacían ellos sobre sus expectativas de cómo iba a quedar el río Guaire, y nosotros hacíamos un trabajo técnico. Escuché que nombrabas lo de las salidas del Guaire hacia Higuerote, hacia Barlovento. Paparo. Ajá, en el proyecto había la construcción de dos grandes procesadoras de agua, dos grandes filtros, vamos allá, gigantescos filtros que iban a recibir el agua servida que venía atrapada en los marginales que se estaban construyendo en cada una de las quebradas. Debo anotar que en la primera fase del proyecto se intervinieron 11, desde el río Macarao, junto con el río, el de los Teques, creo que se llamaba San José del Río, en la adjunta, que es donde nace el Guaire propiamente dicho. Entonces, que todas las quebradas de Caricuao, de Antímano, de Catia, las salidas de agua que hay en Catia nada más habían 9, trabajamos 9 cuencas pequeñas quebradas que alimentaban a Caruata. Entonces, una intervención en el campo ambiental extraordinaria, grande, con mucho vuelo. Un tipo de intervención como el metro, por ejemplo, de unas magnitudes y unas dimensiones importantes. Imagínense ustedes que esa fue la idea de un conjunto de ingenieros que se reunieron en París
a propósito de la limpieza, del saneamiento del río Sena y a propósito del saneamiento del río Támesis. Esto viene con bastante vuelo técnico, ingenieril, y con una visión amplia como la que tuvo el metro en términos de sociedades, de civilización. Entonces, como le venía contando, nosotros hicimos 9 sectores para poder cubrir todas las áreas, y en esos 9 sectores montamos 3 programas fundamentales. El primer programa de saneamiento, como tenemos el primer segmento, Juan, y ya tenemos montado el vídeo lo vamos a hacer en el segundo segmento, vamos a colocar el vídeo en el segundo segmento. Arrancamos con el vídeo para darle continuidad a tu planteamiento. Pero por casualidades de la vida, hoy hablé con la doctora Cincia, que dirige Healing en Inglaterra, y estuvimos hablando de este tema. El Támesis significó muchísimos años, una inversión de largo plazo, social, ingenieril, de organización, de miles de cosas, y yo quisiera que después de eso, en el segundo segmento, nos hablara y algunas de las cosas que tuviste, que recuerdo de esa conversación, todavía la tengo muy grabada, cuando comenzaste a trabajar el tema con las comunidades, qué es lo que pasa con las comunidades, el impacto de las cosas que se lanzan en las quebradas, etcétera, etcétera, las formas de contenerlo, pero eso en el segundo segmento al retorno. Juan, por favor. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento, estamos con Juan González, sociólogo, director de proyectos del Observatorio Hannah Arendt, especialista en trabajos comunitarios, además con una experiencia concreta en el tema del río Guaire, que vamos a ver en el vídeo que nos proporciona Fernando a través de Ecoprácticas del Guaire, cómo queda, es decir, cómo ese esfuerzo que se inició en 2006 quedó en nada, finalmente, ¿no? Digamos, el Guaire sigue allí, incluso le han hecho intervenciones que le han perjudicado mucho a la altura de los Chaguaramos, Santa Mónica, que han colocado allí unos
unas estructuras que todo el mundo le dijeron, todo el mundo especializado decía que es una locura, porque era contribuir a el momento de las lluvias, al desparrame del agua y la paralización de la ciudad en esa área. Pero en todo caso, vamos a ver el vídeo que ya está montado. Carla. Todo lo que arrojamos a nuestros ríos termina aquí en nuestro mar Caribe, donde nos bañamos, nos alimentamos y hacemos turismo. Por esta razón es tan importante culminar proyectos como el saneamiento del río Guaire, además de comenzar otros a lo largo y ancho del país. De esta manera podremos bañarnos, alimentarnos y hacer turismo en aguas limpias, que va a ser el legado para las próximas generaciones. No se vio el video, no sé si ustedes lo vieron. Bueno, gracias, Carla, muy amable. Bueno, tenemos ese vídeo que nos ayuda mucho porque, bueno, los países han hecho esfuerzos enormes. Lo hizo Copenhague, en Dinamarca, lo hizo Inglaterra, lo hizo Francia, lo hizo Corea del Sur. Recuperar los ríos, y no solamente recuperar el río, sino todo lo que significa la infraestructura alrededor de ella, parte de lo cual mencionaba también Juan. Juan, ¿estás al aire? Sí, aquí estoy. Ok. Aprovecho yo para preguntarte, después te preguntará Fernando, que además ha estado trabajando, como viste en el vídeo, hay una información sobre la situación del Guaire. ¿Cómo es posible que un esfuerzo que además requiere, como se ha demostrado en el mundo, muchos años, la gente hiciera incluso de eso una burla? Me voy a bañar el próximo año digamos, una cosa que es así como un insulto a la inteligencia, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esa experiencia y la otra, ese trabajo con la comunidad que hicieron ustedes? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles fueron los resultados? Porque al final es crucial, no solamente el tema ingenieril, construcción de... pues voy a tratar de responder, digamos, todos los mecanismos, hasta la participación de la comunidad en la preservación y en evitar que el río Guaire se siga deteriorando, que se ha convertido en la gran cloaca de Caracas, ¿no? Pero realmente el proyecto fue abortado muy rápidamente. Nosotros tuvimos un solo año trabajando con las comunidades, logramos incluso montar un gran voluntariado de 160 personas disponibles, dispuestas, con responsabilidades y trabajos diarios sobre el tema del río Guaire, en una población aproximada de 1,5 millones de habitantes, es decir, una población activa, comprometida con su río y con su saneamiento. Pero al cabo de un año, después de haber aprobado un presupuesto de 14.000 millones de dólares, al cabo de un año, luego de la salida de la ministra Jacqueline Farías, y entró otra ministra que era esposa del vicepresidente de la República en ese momento, deciden cortar todos los proyectos del área social porque no estaban alineados, según ellos, con la ideología, ni no estaban diciendo lo que ellos querían que se estuviera diciendo. Y una vez que cortaron el proyecto social, el componente social del proyecto, cortaron inmediatamente el proyecto urbanístico y dejaron solamente en una mínima proporción durante 6 meses más el proyecto físico, el proyecto hidráulico propiamente dicho. Entonces, allí hubo una gran rebatiña de dinero, una gran robo descarado de dinero, que se reflejó en la comunidad en una gran decepción, porque el proyecto social había levantado unas expectativas y unas esperanzas enormes en la comunidad en la que habíamos actuado, y un compromiso de ellos en la actuación. Por ejemplo, ya se hicieron empresas de recolección de basura en aquellas áreas donde no llegaba el camión, de tal manera que la gente no lo botaran. Eran empresitas propias de la gente de las propias localidades. Se hizo una gran empresa de recolección y comercialización de latas en los Flores de Catia.
se hicieron varios elementos productivos, socialmente productivos alrededor del proyecto de saneamiento. Y eso interesó muchísimo más a la gente porque le veía pues que el proyecto le traía trabajo, le traía bienestar, le traía salud. Entonces, cuando cortan el componente social, me acuerdo que de las comunidades, de las 9 comunidades que nosotros atendíamos, pasaron cartas al Ministerio de Ambiente para decir que cómo iban a cortar el componente social y luego el componente urbanístico, que iba como el metro. Pues cuando el metro afloraba, uno se da cuenta cómo el urbanismo alrededor de donde estaba la estación del metro cambiaba bellamente, estéticamente. Bueno, las propuestas que existen sobre los urbanismos, sobre todo la quebrada Caruata, son propuestas ya listas para hacer. Y ese es un dato que quisiera poner de relieve antes de finalizar el programa, que tiene que ver con todos los estudios físicos, hidráulicos, de todas las quebradas que trabajamos para Caruata, existen y están completos. Es decir, a la hora de un cambio de gobierno o de la alcaldía o de quien pueda asumir con propiedad un proyecto como este, esos estudios están allí completos, disponibles, igual los estudios urbanísticos, igual la metodología y el alcance de los estudios sociales. Es decir, esa calamidad que significó el fin del proyecto de saneamiento del río Guaire es recuperable con una voluntad política distinta en este momento. Fernando. Yo me puedo identificar mucho con lo que nos dice Juan, porque yo en los años 90 hice para CNN un reportaje del embaulamiento de la quebrada de Catuche, que fue un emprendimiento del grupo de los jesuitas, se me pasa ahorita el nombre, y no solamente tuvo una repercusión en encauzar la primera fuente de agua para Caracas, que fue justamente Catuche, sino que generó una dinámica social muy importante, como por ejemplo empleos verdes, porque la misma gente del barrio se contrató, se consiguió un financiamiento internacional, de ahí gente salió con conocimiento de construcción, de albañilería y otra serie de habilidades que le quedaron a la gente que trabajó. Y al igual que lo que tú acabas de mencionar, allí se generó una serie de servicios de la comunidad, ¿verdad? Hablando de trabajos verdes, que bueno, ahí funcionó. Y bueno, yo lamento mucho que lo del Guaire haya quedado así, que esa cantidad de dinero se haya perdido de la manera que se perdió. Y lo peor del caso, que por más dinero que esa gente haya agarrado, ellos, la mayoría, sigue viviendo en Caracas, sigue haciendo detrimento de su propia calidad de vida como ciudadano de Caracas, y a lo mejor mucha de esta gente tiene una casita en Paparo y se va a comer un pescado frito de un pescado que se alimentó con residuos del río Guaire. Eso es lo que yo espero en ese karma global que ocurra, ¿no? Entonces, es importante porque aquí en ese emprendimiento hay cosas sustentables, hablando del ambiente, sociales, y esa es una de las grandes cosas que traen estos proyectos, además de mejorar, por cierto, la calidad de vida. ¿Qué más nos puedes contar de esto, Juan, por favor? No, pero Juan, nos lo vas a contar en el siguiente segmento. Para aprovecharte completo, porque además queremos que hagas una reflexión, te vamos a pedir una reflexión sobre cuál es el papel que puede desempeñar la diáspora o muchos de esos ingenieros que participaron en el proyecto, que hoy son parte de la diáspora, las experiencias de la recuperación de las rías de Bilbao, por ejemplo. ¿Qué podemos utilizar? Capacidad técnica, podemos utilizar recursos humanos, podemos buscar recursos económicos. O la recuperación del río Manzanares, como decía Quevedo, era un arroyo aprendiz de río, y sin embargo en el centro de Madrid lo mantienen e intentan. Entonces tenemos allí un montón de afluentes que vienen del Ávila. Tenemos a Macarao. Yo recuerdo haber hecho la película El Niño y el Agua
cuando yo creía que era cineasta en Macarao. Entonces, de todo eso y sobre todo de el papel que podría jugar la diáspora, te pediría una reflexión sobre ese tema, porque estamos buscando recursos fuera, humanos que tenemos, y recursos económicos que nos permitan reconstruir el país, que nos lo dejan en ruinas y arruinado. Pero eso al retorno. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. En retorno a nuestro tercer segmento, tenemos como invitado a Juan González, sociólogo, director de proyectos del Observatorio Hannah Arendt, especialista en trabajo comunitario, y nos estaba contando su experiencia, analizando su experiencia de trabajo en aquel proyecto fallido, que además se perdieron muchos recursos, como él mismo dijo, de recuperación del río Guaire. Pero en todo caso, el río Guaire está allí, se han agravado los problemas, es decir, que seguramente va a ser necesario actualizar cosas e inversiones, pero es un tema que preocupa a toda la sociedad venezolana, que afecta a los caraqueños en particular, a los mirandinos en particular, pero que necesitamos atenderlo, digamos, sí o sí. Tenemos ese reto por delante, y allí quisiéramos que nos trabajaras un poco sobre cuál crees tú podría ser el papel de la diáspora en todo este terreno. Así que tienes la posibilidad de que en este segmento explayarte, y no sé si Fernando quiere agregar alguna otra pregunta que complemente para que desarrolle Juan. Sí, bueno, quería recordar el nombre. El grupo Unilla de los jesuitas fue el que promovió el embaulamiento de la quebrada de Catuche con fondos internacionales y la mano de obra docente, educadora de la comunidad de Catuche, que hoy en día todavía siguen viviendo ahí. Luego de la parte de la diáspora, que es muy importante, Juan, a mí me gustaría que tú tocaras un poco, dentro de lo posible, el impacto de la calidad de vida que tiene la gente, porque yo tuve la experiencia de ver el resultado de la recuperación del principal río de Corea, que hoy en día, de ser un guaire, se convirtió en un centro de atracción turística, como lo pudiera ser el río Guaire. Bueno, en relación con la primera pregunta que me dio Fernando, yo le pude solamente describir el primer componente de los tres que tenía los aspectos sociales que yo coordinaba. El segundo componente se llamaba caramba, se me fue el nombre, pero tenía que ver con emprendimientos
y empresas que se derivaban, pequeñas empresas que se derivaban del esfuerzo del proyecto de Río Guaire. Ahí teníamos cosas como la que Fernando nombra de Catuche, experiencia que fuimos a visitar y que donde aprendimos muchísimas cosas para luego aplicarlas en el Río Guaire. Ahí las empresas que nosotros montamos allí era, en primer lugar, todos los frentes de trabajo tenían la obligación de contratar hasta un 20% de personal local, es decir, de albañiles que ya existían allí, de todo lo que se requería para hacer el trabajo que se iba a hacer. Y eso es un acuerdo que se llegó entre la comunidad, los miembros de la comunidad y las empresas. Entonces ahí había una fuente importante de trabajo que permitía generar mucho más entusiasmo sobre el trabajo que se estaba haciendo, porque le daba trabajo a la gente de la comunidad. Y el otro componente que también era muy importante era el de Contraloría Social. Es decir, yo tengo una situación precaria actual y una relación de basura, por ejemplo, con el río. ¿Cómo monto yo un plan de Contraloría para no retroceder, para siempre avanzar hacia la calidad de vida, la recuperación de la salud, un río de buen olor, etcétera, etcétera? Entonces se montó todo un plan de Contraloría Social en los 9 sectores que permitía que cada avance, tanto en lo hidráulico como en lo físico, como en lo urbanístico, se marcara allí los elementos de Contraloría que se tenían que hacer. Es decir, no solamente era una comunidad activa en relación con la expectativa que tenía al tiempo que se terminara el trabajo, no, era una comunidad activa con expectativas diarias sobre los temas que se estaban tratando. Y en relación con la pregunta de Tomás, casi todos los que trabajaron conmigo, por lo menos en Caruata, no conozco la experiencia de las otras quebradas, están fuera del país. Por ejemplo, creo que mi gran amiga Carmen Janet debe estar escuchando el programa, una ingeniero hidráulica de primera, que fue la coordinadora de muchos trabajos en la quebrada Caruata y nos acompañó a todas las visitas y se integró con la comunidad. Ese trabajo también tuvo esa interdisciplinaridad muy buena. O sea, hicimos un equipo de trabajo con arquitectos, con ingenieros, con sociólogos, con psicólogos, y todos ellos iban a las presentaciones que yo armaba para la comunidad, ¿no? Un poco para alimentar esa expectativa y poner entonces en grado esa expectativa a cumplirse con el trabajo con ellos, ¿no? Casi todos ellos están fuera. Tengo contacto preciso con cada uno de ellos, con los padre e hijo Chaffernot, hicieron los estudios, esos estudios que yo les digo que quedan registrados, que están a disponibilidad de cualquier autoridad que los quiera emprender. Están los estudios urbanísticos, que en este momento no me acuerdo del nombre del arquitecto, una estupenda mujer también, muy trabajadora, que se pateó con nosotros todas esas quebradas, todos esos paseos, todos esos elementos de recorridos que hicimos, los hizo con nosotros. Ella también tiene los diseños al detalle, es decir, solo para implementar de todas las urbanismos que surgieron después de los frentes de trabajo que se determinaron allí. Y bueno, y por supuesto lo que nosotros conservamos. Entonces, la diáspora tiene un gran papel supeditado a un cambio de gobierno, un cambio político en el país, porque yo estoy seguro, y yo lo he hablado con ellos en la oportunidad que hemos podido conversar, ellos, los que tienen los estudios hidráulicos, están disponibles, están totalmente dispuestos a poner a ajustarlo, si hay que hacerle algún ajuste. Los urbanismos están al detalle y son gente que que generó un gran amor con este programa y están dispuestos pues, a ponerlo de nuevo en vivo. Claro, tú señalabas ese trabajo que han venido haciendo con la comunidad, ¿no? Revisando los niveles y las toneladas de desecho que caen en el Sena, en el Támesis, en el río que ese es impronunciable, Fernando, el del río de Seúl, Chiangchang, algo así, una cosa, pero además el proyecto es lindísimo. Entonces tú dices, convertir la basura en negocio
en emprendimientos locales es un tiro al piso, y además de eso estás recuperando producto central, el agua, la vida. Nosotros iniciamos este programa con el agua y seguimos insistiendo en la importancia del agua. Entonces, convertir todo esto en posibilidades de emprendimiento, porque da mucha tristeza cuando uno pasa a la altura de cualquier parte del río Guaire. Estoy pensando en la altura de San Agustín, que algunas de estas desembocaduras, algunos de estos drenajes, resulta que se han convertido en vivienda para la población. Yo he visto en vídeos la gente tomando agua en el desespero. Entonces, de verdad que debe ser una política de Estado recuperar el agua, recuperar el Guaire, recuperar los afluentes del Guaire, porque no solamente el Guaire, es todo ese montón de cascadas que están allí destruyéndose, que necesitan apoyo, que necesitan atención, además con urgencia. Y yo creo que allí la diáspora, además de las capacidades técnicas, puede ser un instrumento para buscar recursos. Visto los objetivos del milenio, del 2030, que es cómo atender la transición ecológica, el tema climático, el cambio ambiental. Digamos, yo creo que ahí hay un área en la que podemos conseguir mucho apoyo, porque, repito, nos van a dejar un país endeudado, con más de 200.000 millones de dólares, sin recursos, porque las reservas internacionales se la espalillaron. Ellos no limpian la olla, se roban la olla. Entonces, yo creo que allí, no sé, ¿cómo lo ve Fernando y cómo lo termina de ver Juan para ir cerrando el programa? Bueno, mira, dos comentarios. Cuando hemos tenido durante este proceso de los últimos 22 años, una ministra del Ambiente que decía que el reciclaje no era rentable, ella estaba valorando la parte monetaria, que de hecho sí es rentable monetariamente, pero no está valorando la salud. Sin embargo, no es un pensamiento único en relación a este proceso que estamos sufriendo, porque no es viviendo, sino que, por ejemplo, en Katia, en los años 70 se exportaba la basura a Japón. Entonces, yo no sé si pagarían $1 la tonelada, pero se deshacían de manera apropiada de la basura de Katia. ¿Qué pasó? Carlos Andrés Pérez tuvo el boom económico de 9 a 40 dólares y alguien dijo, $1 la tonelada cuando un solo barril nos produce 40 dólares y hacemos 2 millones de barriles. Entonces, hay un problema que va más allá del proceso ideológico que estamos sufriendo, sino que es educar, y de eso, ese es nuestro trabajo en Ecopráctica, ¿no? Que la gente entienda cuál es la ganancia real. La ganancia real es el derecho a un ambiente sano, y que además quienes lo dañan o lo permiten bajo su autoridad son violadores de un derecho fundamental básico, que es el derecho a un ambiente sano, y estos son crímenes que no prescriben y son transgeneracionales. Juan. Ajá. En relación con el comentario que hace Tomás, yo creo que un saldo positivo de este programa pudiera ser unas reuniones ya privadas por parte de nosotros con ese equipo que trabajó allí. Es decir, que Tomás y Fernando puedan tener más chance de preguntarle con más detalle cuáles serían los pasos para reincorporar sus trabajos, sus estudios a una solución real de esto. Yo creo que estarían dispuestos. Si ustedes se animan y me animan a mí, yo los puedo reunir en un Zoom con mejor suerte que esta que tuve hoy, que para poder conversar a fondo eso. Y en relación con lo que plantea Fernando, surgieron buena cantidad de emprendimientos asociados al proyecto que tuvieron la fortuna de nacer desde una perspectiva ambiental. Es decir, el lucro no era solo el bolívar que se ganaba con la recolección de la basura. Fue una cosa extraordinaria, porque además en la zona de Katia, la zona norte de Katia, los ranchos están montados arriba del cerro, y por ahí no sube nada, ni carro, ni camión de aseo, ni nada. Entonces se hicieron pequeñas cooperativas de basura separada, que fueron abajo a Clearing, por ejemplo,
donde se bebían y se clasificaban y alimentaban el emprendimiento que había en Los Flores que tiene que ver con latas, otro emprendimiento tenía que ver con cartón, etcétera, etcétera. Pero lo importante aquí es que estaba asociado con eso que dice Fernando, con un mejoramiento integral de su calidad de vida. O sea, ya no se veía solamente, o sea, ya veían una lata y veían 5 bolos, pues, para poner un ejemplo. Yo no sé, realmente al final nunca supe cuáles eran los costos de esos materiales, pero ellos empezaron a apreciar todo eso. Por ejemplo, empezaron a apreciar porque en la zona de Los Flores de Katia se pudieron hacer las conexiones de las aguas hervidas y meterla por una canal, estaba en muy mal estado, pero meterla por uno de los tubos marginales, y se empezó a ver cómo clareaba el agua de la quebrada Caruata en algunas zonas que podíamos haber recuperado. Entonces, la gente empezaba a ver que eso era posible, que no era una promesa vana, que era, además, que era el esfuerzo de ellos. Y eso yo creo que es la gran ganancia de este proyecto. Primero, bueno, habrá que sacarlo del desencanto, porque cada vez que uno trabaja en estas comunidades y las cosas no terminan funcionando, se desencantan mucho, y entonces convencerlo para trabajar de nuevo cuesta mucho más. Pero igual la gente aprecia que son cosas que van a llevarle mejores condiciones de vida y mejor calidad, y siempre uno termina enamorando a la gente para que pueda iniciar con uno de nuevo en el momento que esto pueda ser iniciado, un proyecto de la magnitud y la importancia como este. A ver, Juan, una de las cosas que yo he estado viendo, tanto en Estados Unidos, incluso en áreas en regiones de Colombia y en Europa, es una infraestructura que le da respuesta a las necesidades de la gente. Estoy pensando lo siguiente: muchas de nuestras quebradas llevan al río Guaire colchones, camas, neveras, etcétera, etcétera, ¿no? Uno dice, bueno, en el caso europeo y en el caso norteamericano, y digo, en algunos países y regiones de Latinoamérica, hay lo que llaman los puntos limpios, que son unos lugares en los que la gente va a lanzar el colchón, la nevera, digamos, tiene un espacio donde y que permite un proceso de reciclaje adecuado. Es decir, que no es solamente organizar y cultura, es también creación de condiciones que lo hagan posible. Señor. Digamos, que haya una infraestructura que permita que la gente se sienta cómoda montando la nevera en el carro y llevando eso a un punto limpio si la nevera está estropeada o si la lavadora está estropeada, lo que sea, pues no, o si la cama se cayó, el colchón ya no sirve. Pero ese tipo de cosas de infraestructura, yo creo que es un tema en el que hay que pensar, porque es no solamente agregarle valor, sino es crear facilidades para que la gente se deshaga de cosas que son perfectamente inútiles. A ver, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Les quedan 2 minutos a cada uno para decir, Fernando y bueno, Juan. Yo quería agradecerle a Juan haber compartido esta experiencia. Es bueno saber que eso está ahí esperando el momento oportuno para retomarlo. A usted que nos ve por RCR 750, le recordamos que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar, y mañana a las 10 de la mañana le invitamos a ver nuestro programa por Globovisión, donde podrá ver todos estos tips ambientales e entrevistas de muchas cosas que se están haciendo en positivo en Venezuela. Y bueno, continúe con nosotros, seguimos Tomás y yo compartiendo gracias a RCR 750. Juan, ¿qué nos tiene que decir para ir cerrando? Bueno, en principio, darle las gracias por la oportunidad de revivir esa gran experiencia que fue el proyecto de saneamiento de la quebrada Caruata. Saberles, decirles que estoy a la orden si hay alguna iniciativa que tenga la posibilidad de continuar con este trabajo, y decirle, bueno, que los componentes que se armaron para ese proyecto y que su puesta en ejecución funcionó, es decir, que está probado, que no tenemos las posibilidades de volver a armar proyectos de esta envergadura
que permitan a la gente recuperar su confianza, su esperanza, su sentido de pertenencia, su trabajo cívico, su atención por sus propias comunidades. Es decir, tiene ganancia por todos lados. Entonces yo quisiera agradecerle a ustedes por haberme dado la posibilidad de revivir esa experiencia tan importante y ponerla a disposición de mi país. En algún momento, que sea más temprano que tarde, nosotros podamos dar cuenta y terminar ese hermoso esfuerzo que comenzamos con el saneamiento del río Guaire. Bueno, gracias, Juan. De verdad, yo creo que esto es política con P mayúscula, esto es política de Estado. Si nosotros necesitamos, estamos en la obligación para con nosotros mismos y para con nuestros hijos y nietos, garantizarles una ciudad limpia, un río que se convierta en un sitio de encuentro en el que pueda haber cafés alrededor, con ese clima tan, digamos, yo creo que ahí los arquitectos pueden, como dicen en España, flipar en colores para hacer cosas lindas en ese eje que es que crea el río Guaire, convertirlo de cloaca en un sistema. Eso va a requerir años y lo tenemos que entender así. Eso no es de la noche a la mañana, no es que pasado mañana, como decía el difunto, va a venir alguien a bañarse. Él no, ni siquiera metió los piececitos en esa agua, no se atrevió. Entonces necesitamos convertirlo. Yo creo que ese es un proyecto que lo necesitamos, que es obligante si queremos vivir en una ciudad que sea amigable, humana, respetuosa de todos los que allí convivimos. Así que mil gracias, Juan. Esa experiencia siempre me gustó, siempre me llamó la atención, siempre me parece que, bueno, da una idea de lo que es posible hacer cuando empujamos en una dirección de reconstrucción y de creación de un hábitat humano y vivible. Mil gracias, Juan. Y bueno, Fernando, nos seguimos viendo en nuestro programa todos los viernes y tendremos invitados de lujo, igual que el que tenemos hoy, en las próximas semanas. Así que mil gracias. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.